Vamos a empezar con la presentación. Vamos a hablar de dos libros, que es Noches de Halloween y Aquí vas a llamar, la historia de los cazafantasmas, ¿de acuerdo? Lo he estructurado de la siguiente forma. Primero vamos a hablar de Noches de Halloween, hacer un pequeño recorrido por la saga. Supongo que aquí hay muchos que conocéis ya bastante bien la saga de la Noche de Halloween. Veo aquí auténticas bestias del panorama español y lo siento si puedo ser un poco redundante en las explicaciones y los posibles errores que pueda cometer. Así que nada, después hablaremos de un poquito de la historia de los cazafantasmas y eso es la presentación que había preparado. Así que nada, vamos allá. Pues eso, como decía, no sé si todos conocéis la película Noche de Halloween o de qué va. ¿Lo conocéis todos? ¿Hay alguien que no la haya visto? ¿Quién no la ha visto la peli? Levantad la mano, 6 me suelo que tiene que haber que no la ha visto. Mira, me he equivocado. Bueno, pues voy a hacerlo rápido. Entonces, la peli va de este niño, que es Michael Myers, que cuando es un niño, en la noche de Halloween de 1963, se viste de payaso, se pone una máscara y asesina a su hermano mayor, ¿no? Después pasa un tiempo encerrado en el hospital psiquiátrico de Smith Grove y 15 años después se escapa, también en la antesala de la nueva noche de Halloween, ¿no? Y decide volver a Haddonfield, el pueblo donde había matado a su hermana, y seguir la escabechina, ¿no? Se encapricha de 3 jóvenes y comienza a acecharlas, especialmente a una de ellas, que es Laurie Strode. Es esta chica de aquí, interpretada por Jamie Lee Curtis. La está siguiendo toda la peli, va cargándose a sus amigas, las asesina. Y a la vez, Sam Loomis, que es el psiquiatra que la había atendido en esos 15 años en el hospital psiquiátrico, que se había avisado del centro sanitario que el chaval estaba con una cámara, que era el mal vivo, ¿no? Que tenían que tomar las suficientes medidas para que no se escapara. Lo desoyen, como el cual síndrome de Cassandra, ¿no? Y se escapa Michael Myers. Entonces, parte de la película, el psiquiatra, Sam Loomis, va en pos del asesino, ¿no? Es esa relación de perseguidor y perseguido, ¿no? Que se establece en la peli. Al final, las dos líneas, la del asesino que acosa a las canguros y el psiquiatra que acosa de alguna manera al trastornado, confluyen al final. Y eso, a grandes rasgos, es la premisa argumental de la noche de Halloween. ¿Quién inventó esto de la noche de Halloween? ¿No? ¿A quién se le ocurrió? Pues fue este hombre, principalmente, John Carpenter, que se le ocurrió la idea. Nos vamos a ahondar un poquito en la génesis. Bien, imagino que también lo sabéis, porque veo que estáis bastante expertos en el tema, pero John Carpenter, antes de la noche de Halloween, había dirigido la película Asalto a la comisaría del Distrito 13, un policíaco que es un poco una relectura de lo que le gustaba hacer a John Carpenter, ¿no? De personas atrapadas dentro de un edificio que tienen que repeler o enfrentarse a una amenaza del exterior. La película estaba producida por Irving Jablans, que es el circuito marcado aquí, que es este tipo de aquí, ¿no? Irving Jablans quería seguir produciendo pelis, quería abrirse un agujero, ¿no? Un sitio todavía más grande que lo que consiguió con esta peli, porque Asalto a la comisaría del Distrito 13 no funcionó muy bien en Estados Unidos, pero sí en Europa, ¿no? Es decir, no, tenemos que buscar una fórmula que pueda atraer más a la gente, lo que se traduce en conseguir más dinero de las entradas, y que sea algo más masificado, ¿no? Y entonces dijo, bueno, voy a hacer una película de terror que con un presupuesto muy pequeño la gente va a ir igual, a la gente no le va a importar si esta película está protagonizada, o sea, tiene grandes estrellas, ¿no? Con que les asuste, con que funcione, la gente va a ir a verla. Y entonces sabía que John Carpenter tenía ese estilo visual tan característico, esa potencia en la dirección, y dijo, John, ¿por qué no te encargas tú de diseñar una nueva premisa, una película de terror, ¿no? Que te vas a encargar tú de dirigirlo, ¿no? Y John Carpenter dijo, si no te preocupes, que yo más o menos en mi cabeza tengo algo que podría funcionar muy bien. Pero no contaban con los fondos necesarios, y entonces recurrieron a este hombre, que es Mustafa Akkad, el productor, que Mustafa Akkad tenía un poco de miedo de prestarle los $300.000, porque Mustafa Akkad decía que siempre le preocupaban cuando o le pedían un presupuesto muy grande o uno muy pequeño, ¿no? El muy pequeño era una especie de significado de que el que lo pedía no tenía muy claro para qué quería el dinero. Pero bueno, apelaron un poco al ego, le dijeron, seguro que tú no eres capaz de darnos este dinero, porque esto no es nada para ti, ¿no? Estos $300.000 de nada para ti no significa nada y no nos lo vas a dar. Al final le tocaron donde tenía que tocarle, el ego, porque siempre suele funcionar con todas las personas, y al final esta persona pues picó y les dio la pasta, ¿no? Para hacerlo. Al final, la historia demostró que estaba en lo cierto y Mustafa Akkad, hasta su fallecimiento por un atentado terrorista, estuvo produciendo la saga, ¿no? Durante varias décadas. Y también a nivel creativo, a nivel de desarrollo de guión, John Carpenter por entonces formaba pareja con esta chica, con esta mujer, que es Debra Hill. Debra Hill era una co-guionista también, que luego se convirtió en una famosa productora de cine, y fue ella
la que era oriunda de Haddonfield, que es el nombre que luego ya utilizó para bautizar el pueblo de la noche de Halloween, que además me hace aquí un cameo de los dinosaurios en el cine, que es una población donde se encontró, creo, si no recuerdo mal, el primer esqueleto completo de Hadrosaurus, ¿vale? Estos son dinosaurios de pico de pato, ¿vale? Fin de la trivia. Y bueno, Debra Hill es muy importante porque esa relación que tenían las tres chicas protagonistas de la noche de Halloween, tan fluida, esos diálogos tan frescos, tan naturales, se deben a Debra Hill y porque ella, especialmente, había sido canguro cuando era joven, ¿no? Entonces, se conocía ese mundillo a la perfección, esas frases hablando de la sexualidad desenfadada, ¿no?, que había en la juventud de entonces, lo plasmó en los tres personajes principales. Mientras que John Carpenter se ocupó, como he dicho, de esa relación entre el psiquiatra y el trastornado, ¿no? Esa relación cósmica, por así decirlo, entre asesino y perseguidor, que es este diagrama que he marcado aquí. Porque especialmente, cuando John Carpenter estaba estudiando psicología, si no recuerdo mal, en la universidad, hizo un viaje a un hospital psiquiátrico y vio a un niño de mirada perdida, tenía algún tipo de trastorno, que estaba mirando la pared, pero una mirada de esquizoide, ¿no? De decir, este chico tiene, como luego se traducía en los diálogos de la peli, como si tuviera el mal en los propios ojos, ¿no? Como si fuera el mal hecho hombre. Esa imagen de ese niño se le quedó grabado en la cabeza y cuando fue a desarrollar la trama de la noche de Halloween, rescató ese recuerdo y lo plasmó en la peli, ¿no? Por eso el principio, con ese niño de mirada perdida, proviene del recuerdo de John Carpenter. Bueno, una vez que empezaron, ya tenían más o menos el guión acabado, había llegado el momento de escenificar o de plasmar al asesino, ¿no? De darle cuerpo. Entonces Tommy Lee Wallace, que es este hombre de aquí, es el que se encargó de ir buscando máscaras, ¿no? Tenían claro que iba a ser un asesino enmascarado, ¿no? Y bueno, vete por ahí, le dieron un poquito de dinero, no tenía mucho, y te ves por ahí la tienda de disfraces y la máscara que te llama la atención, pues la pillas, le damos una vuelta y a ver cómo podemos hacer que funcione como el asesino enmascarado, ¿no? Y Tommy Lee Wallace encontró dos máscaras que le llamaron la atención. Una es la de Emmett Kelly, que es el payaso de la izquierda, y luego de la derecha, que no es un payaso, aunque bueno, es William Shatner, el protagonista de Star Trek, ¿vale? Fueron las máscaras que me llamaron la atención. Primero hice una prueba con Emmett Kelly, que muchos lo recordaréis también, no sé si me equivoco, pero en la película del Caballero Oscuro es la máscara que se pone el Joker cuando va a dar el atraco al principio de la peli. Hicieron la prueba con Emmett Kelly y era impresionante, era impactante, pero no terminaba de cuajar. Sin embargo, la máscara de William Shatner le cogieron, le recortaron los ojos, le hicieron las concavidades que se hicieron más grandes, le atufaron el pelo, le pusieron un poquito de pintura blanca por aquí por el rostro, porque era así tipo amarilla, y fue Nick Castle el que se puso la máscara, ¿no? Entonces, cuando ya, una vez probaron con Emmett Kelly y salió Nick Castle ataviado con la máscara de William Shatner, con el pelo ya digo, atufado y tal, se quedaron todos petrificados y Tommy Lee Wallace cuenta en el libro que empezó él a decir ahí tacos sin parar, porque se dio cuenta de lo que habían encontrado, ¿no? Habían encontrado un personaje, una visual que se iba a convertir, bueno, no lo sé entonces, pero que se convertiría en un icono del cine de terror, ¿de acuerdo? Nick Castle, imagino que también lo sabréis muchos de vosotros, había interpretado al villano de la primera película de John Carpenter, a esa pelota que era un alienígena, ¿no? Un asesino de la película Dark Star. Y de hecho es muy curioso porque Nick Castle quería abrirse un lugar en el mundo de la dirección también, luego dirigió Starfighter unos poquitos años después, y le dijo a John Carpenter, oye, ¿por qué no me dejas que me acerque ahí al rodaje de la noche de Halloween y me dices un poco, o sea, me doy cuenta yo cómo vas de dirigir películas, que no tengo mucha idea, ¿no? Porque he estudiado cine los tres, pero bueno. Y John Carpenter dijo, mira, como vives aquí cerca, vives 2 calles más para arriba y vas a venir de todas formas, vente, yo te doy $20, te pones la máscara de Michael Myers y me damos un pajo en un tiro, ¿no? Y Nick Castle dijo, vale, de acuerdo, allá que voy. Y se convirtió pues en ese icono de cine terror, como estamos diciendo, de Michael Myers, ¿no? A su vez, a nivel artístico, también contaron con la fotografía de Lynn Candy. Lynn Candy, digamos que su primera gran película fue La noche de Halloween, aunque luego consiguió una carrera desorbitante, con La cosa, Regreso al futuro, Parque Jurásico. Muchas de las grandes películas de los 80 tienen una fotografía de Lynn Candy, no tiene un sello inconfundible y para mí fue la persona que le dio al cine de los 80 esa aura, ¿no? Inconfundible, que ahora se intenta replicar una y otra vez. En La noche de Halloween, por ejemplo, hizo secuencias tan icónicas como los títulos principales, con esa cámara que se va acercando a la calabaza poquito a poco, Michael Myers recortado, ¿no? contra la vivienda de enfrente,
donde ha matado a las amigas de Laurie Strode, ese truco visual que era con un difusor de luz iluminando la cara de Michael Myers que estaba a espaldas de Laurie Strode, o ese famosísimo plano secuencia de la apertura de la película en que no sabemos bien qué está viendo, pero se está cometiendo un asesinato y lo estamos viendo en primera persona. Esos fueron los grandes logros de Lincoln. Pero aparte de eso, ¿por qué es importante la noche de Halloween, ¿no? La noche de Halloween es un clásico de cine de terror, a mí me puede asustar más, me puede asustar menos, pero entonces lo que hizo esta película principalmente fue asentar de manera definitiva una estructura que yo he desglosado mayoritariamente o a grosso modo en 4 pasos, que es un prólogo ambientado en el pasado, que es lo que he comentado del niño que mata a su hermana cuando es pequeño y luego lo encierran. Luego se produce un salto al presente, el asesino se escapa de donde esté confinado, o vuelve a la vida, como lo queramos definir, y comienza el baño de sangre, comienza a matar de nuevo, ¿de acuerdo? En el paso 3, o en la fase número 3, aparecen los cadáveres, normalmente descubiertos por la protagonista, que en el cine de terror está el slasher, que luego adquiere el nombre, es la Final Girl, ¿no? La chica que llega al final. Y hay un enfrentamiento entre esa chica y el Boogeyman. Boogeyman es el hombre del saco, en este caso es Michael Myers, ¿no? Y por último, fijaos cómo me lo he currado el icono, hay una labor ahí de, mira cómo me está, pero no está, desaparece. Vale, pues el mal no ha sido eliminado, ¿no? Parece un final, parece que han acabado con la amenaza, pero de repente algo pasa y se dan cuenta de que el asesino o ha escapado, o se ha evaporado, o no están las cosas como tenían que estar, ¿no? Pues esta estructura de 4 pasos hasta ese momento no se había diseñado de manera tan sólida o tan obvia. Había películas parecidas, unos antecedentes como Black Christmas, por ejemplo, pero John Carpenter fue el que de alguna manera lo hizo tan evidente que todos los que vinieron después dijeron, esto es aparentemente sencillo, solo tenemos que copiar estos 4 pasos, cambiando algunos elementos, los protagonistas, en vez de la noche de Halloween lo ponemos pues, el día de Navidad, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces, la noche de Halloween bueno, fue un taquillazo brutal, no se había hecho nunca hasta ese momento nada igual, la gente acudió en masa, pero al principio fue un poco difícil porque los críticos lo miraban un poco desconfiada, pero el público respondió muy bien. Pero esa plantilla que había diseñado John Carpenter era fácil de copiar, entre comillas. Yo creo que ninguno tuvo el talento que tenía John Carpenter y no salió un producto ni parecido a la noche de Halloween. Pero en la plantilla es muy fácil de copiar y ir cambiando, como digo, los elementos, el aspecto del psicópata y tal. Entonces, como las películas de este tipo, además eran muy baratas de hacer, pues ¿qué pasó? Si la noche de Halloween se estrenó en el 78 y fue ese éxito que estamos diciendo, en los años inmediatamente posteriores empezaron a surgir, aquí debería de oírse, pero no sé por qué no se oye, cientos de imitaciones a ese asesino enmascarado, ¿no? Aquí tenemos algunas de las más famosas, el de terror, Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, todos son de alguna manera derivaciones de la noche de Halloween, ¿no? Imitaciones. Si no recuerdo mal el número, creo que son 200 o 300 producciones de este tipo que salieron en los 4 o 5 años siguientes, para que os hagáis una idea del nivel de impacto y de influencia que tuvo la noche de Halloween. Claro, a su vez, los propios productores de Halloween o las personas que estaban al cargo de la franquicia decían, bueno, si todo el mundo está aquí sacando tajada de la noche de Halloween o de las consecuencias de la noche de Halloween, pues nosotros no vamos a ser menos, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a coger nuestra propia marca y a desarrollar nuestras secuelas. Lo que pasa es que John Carpenter siempre ha sido reticente a hacer secuelas de sus pelis, ¿no? Y entonces, Sanguinario no la dirigió él, aunque el guión sí que es suyo, y acabó dirigiendo algunas escenas por ahí sueltas, pero en el 81 hizo Sanguinario, que se llamó aquí, realmente es Halloween 2, ¿no? Aquí, pues, como la primera peli realmente es un caso curioso, pero no tuvo mucho impacto, decidieron de bautizarla como Sanguinario, entiendo yo, para que la gente se pensara que era otra película que no tenía nada que ver con Halloween. En el momento que empiezas a verla y te das cuenta de que ocurre 5 minutos después de la anterior, ves el fallo ahí, pero bueno. Claro, John Carpenter se encontraba con un problema en esta peli, era ¿cómo justifico yo que este asesino Michael Myers vuelve a perseguir a la chica que había sobrevivido de la primera peli, ¿no? Porque está tan encaprichado con esta mujer, pues, no se va a matar a otros canguros por ahí. Y dice, pues lo único que se me ocurre explicar, pues tenía que contar de nuevo con Jamie Lee Curtis, que era parte del éxito de la peli. Dice, lo único que se me ocurre, después de beberse 6 latas de cerveza una noche, fue que sean hermanos. Es la otra hermana, igual que mató una hermana cuando tenía 7 o 8 años, se queda colgado con la otra hermana y quiere acabar el trabajo, ¿no? Y ese es el símil que estableció para justificar la persecución de Michael Myers, que él siempre ha estado un poco avergonzado de ese día que tuvo, pero la verdad es que, como vemos, estuvo alimentando la saga durante bastantes películas. Poco después,
Ya digo, John Carpenter no quería seguir con la estela de Michael Myers y convenció a Universal Pictures, a Dino De Laurentiis, el productor que había entonces, para hacer una secuela que se llamara Halloween 3, pero que no tuviera nada que ver con Michael Myers, que no estuviera ese asesino, ¿no? Por eso he puesto el icono de los cazafantasmas, sí, totalmente ingenioso, para que veáis. No sale Michael Myers por ninguna parte y es una historia muy rara, una película muy extraña, cada vez más revalorizada, en la que un magnate, por así decirlo, de los juguetes decide fabricar unas máscaras que se las venden a los niños y la noche de Halloween, los niños que estén viendo el anuncio televisivo de la compañía, les sale una especie de luces del televisor y les fríe el cerebro a los niños. Esa es la broma que quiere gastar el magnate este. Un doctor se entera del complot e intenta detener eso, ¿no? La película fue un fracaso porque mucha gente iba esperando Halloween 3 y se encontraron esta película tan peculiar que os acabo de comentar, ¿no? Entonces la película se quedó un tiempo ahí, estamos en el 82 ahora mismo, se quedó un poco en pausa la saga. Hasta que en el 88, Mustafa Akkad, que es el productor sirio este que os he comentado, dijo, no, aquí tenemos un diamante bruto que hay que sacarle partido, tenemos que rescatar a Michael Myers y que sea protagonista sobre de la película, ¿no? Y es lo que hicieron con Halloween 4. John Carpenter al principio iba a colaborar en esta película, le soltó algunas ideas, pero al final dijo, mira, que yo no quiero estar aquí repitiéndome continuamente, vendió su parte de los derechos y se marchó con The Hill, ¿no? Hicieron Halloween 4, funcionó muy bien y de hecho justo un año después hicieron Halloween 5, o sea, un año después me estoy refiriendo que en ese año, después de estrenarla, tuvieron que concertar todo el equipo, rodar la peli, montarla y estrenarla, todo eso en 12 meses. Halloween 5 no funcionó tan bien y estas nuevas películas nuevas, me refiero en el año que estamos, 88, 4, 5 y 6, que vemos aquí, las tres últimas de la derecha, como Jamie Lee Curtis tampoco quería participar, lo que hicieron fue seguir con una hija, que se sacaron un poquito de la manga, que es Jamie Joy, esta chica de aquí, esta niña, y su tío, que es Michael Myers, pues quiere acabar con la estirpe, ¿no? Con la sangre de los Strong y la va persiguiendo durante 3 películas al personaje, ¿no? En la 4, en la 5 y en la 6. En la 5 se sacaron de la manga que había un personaje que era este hombre de negro que de alguna manera lo protegía, aunque no lo explican nada, y fue una cosa que surgió durante el rodaje, dirán, ¿cómo acabamos la peli? Porque no tenemos ni idea. Dice, pues vamos a hacer que haya este personaje que lo protege, y luego los que hagan Halloween 6, que se apañen ya para explicar de dónde sale este peculiar individuo, ¿no? Y eso es lo que hicieron con Halloween 6, ¿no? Halloween 6 trata de darle un significado a ese argumento de la 4, 5 y 6. Lo que pasa es que es una película que tuvo un montón de problemas, hay hasta 2 montajes diferentes, bastante distintos entre ellos, y de hecho, el propio guionista de la peli, llegó un momento en la película que dijo, pues es que esta película parece que esté maldita, parece que estemos malditos. Dijo, pues podría ser un buen título para la película, ¿no? Por eso se llamó Halloween, la maldición de Michael Myers, ¿no? A mí me hace mucha gracia esta peli, entre los altibajos que tuvo la producción, aparte de que Tarantino estuvo un tiempo por ahí tanteando a nivel creativo en la peli, le preguntaron a John Carpenter, aunque ya digo que estaba alejado de la saga, le preguntaron, oye John, si tuvieras que hacer Halloween 6, ¿qué harías? Pues mira, la única forma que hay de que Halloween 6 funcione es mandar a Michael Myers al espacio. Claro, con John Carpenter uno nunca sabe si te está diciendo lo que realmente siente o te está tomando un poco el pelo, ¿no? Entonces, no siguieron por esa línea, no mandaron a Michael Myers al espacio, pero los de Viernes 13, que siempre han estado un poco ahí, ojo a visor a lo que hace en Halloween, de hecho, como ya hemos dicho, es una secuela directa, entre comillas, y dijeron, hey, pues eso de mandar a Michael Myers no está tan mal, ¿eh? Vamos a coger a Jason y nosotros sí lo vamos a mandar al espacio. Hicieron Jason X, que si habéis visto la película, pues se va al espacio. Y en las primeras copias de Jason X, al final de los créditos pone, gracias a John Carpenter por la idea, ¿no? O sea, que veáis el tema este de la influencia de John Carpenter, aunque no sea directamente. La maldición de Michael Myers no funcionó muy bien, estamos hablando del 95, pero ¿qué pasa? Luego llega al poco, 95, 96, llega Scream, Vigila quien llama, que supongo que todos habéis visto, este de Ghostface, con la máscara blanca, también, eso es un boom total en el cine láser. Lo reinventa de alguna forma, ¿no? Lo convierte, se hace autoconsciente, se mete un poquito la comedia en la peli, la fórmula, y claro, los de Halloween dicen, ostras, tenemos aquí un nuevo empujón, ¿no? Tenemos una corriente a favor que tenemos que aprovechar. Vamos a hacer Halloween H20. 20 años después de la película original, estamos ya en el 98. Vamos a forzar un poquito la máquina, entre comillas, a que el slasher está otra vez de moda. Vamos a contratar a Jamie Lee Curtis, vamos a hacer una producción aquí de envergadura. Y la verdad es que le salió muy bien. Para algunos Halloween H20 es de las mejores secuelas y la verdad es que tiene un final bastante contundente, que no sé si lo habéis visto también. El final es bastante conclusivo. Lo que pasa es que luego... ¿Habéis visto toda la peli? No, ¿No?
Vale, entonces no digo lo que pasa. Pero bueno, funcionó muy bien, funcionó muy bien. Fue un éxito bastante grande y de alguna manera se vieron empujados, no se vieron empujados porque muchas veces es cuestión de dinero, a hacer la siguiente secuela, Halloween Resurrection, ¿no? Pero aquí ya se le fue un poco la mano con el tema de la comedia, ¿vale? Esto realmente es casi una comedia de terror, para que os hagáis una idea. O sea, hay asesinatos violentos y tal, pero ya la cosa está bastante degradada. Está Busta Rhymes, que es el rapero este de protagonista, ya es un poco intentando hacer una especie de Will Smith ahí, no sé, un poco raro, es una mezcla bastante indigesta. Para mí de las menos destacables de la saga. Como no funcionó muy bien tampoco, se estuvo un tiempo otra vez la saga en pausa, hasta que llegó, a principios del siglo XXI, la nueva moda esta de los remakes, ¿no? De hacer grandes remakes de los clásicos de terror. Claro, la noche de Halloween no se podía quedar atrás. Y cogieron a Rob Zombie, que por entonces y aún ahora es uno de los artistas más personales a la hora de retratar la violencia en el cine, para que se ocupase de hacer Halloween el origen, que realmente es un remake de la noche de Halloween. Pero mientras que John Carpenter hablaba o mostraba a Michael Myers como si fuera una entidad fantasmagórica que desaparecía, eso como he dicho, el icono se os acordáis que desaparecía como si fuera un fantasma, no sabéis si está, si no está, como si fuera, ya digo, un espíritu o algo así, ¿no? Un fantasma. Rob Zombie fue en el sentido contrario, dijo, vale, si John Carpenter ha hecho esto, yo voy a tirar para el otro lado. Voy a centrarme en la psique de Michael Myers. ¿Por qué, como humano, como ser, como persona, por qué hace eso o qué hay dentro de su cabeza, ¿no? Eso sin olvidar las tendencias violentas de su cine, ¿no? Con esa mezcla tan gráfica. Para mí lo hizo bastante bien. A mí el remake de La Noche de Halloween de Rob Zombie me gusta mucho, pero casi que todavía me gusta más Halloween 2, que es una película también muy peculiar en el sentido que divide mucho a los fans, pero para mí es una cosa tan enfermiza y a la vez sin dejar de ser lo que es La Noche de Halloween. De hecho, el último plano es una vuelta de tuerca de nuevo a Psicosis, que es el abuelo de los slashers, la peli me refiero, que me parece muy a tener en cuenta. Halloween 2 tampoco funciona muy bien y como veis es una especie de ciclo. Llegamos arriba, cogemos pasta, funciona bien la peli, hacemos otra secuela, no funciona muy bien la peli y nos quedamos ahí un poco en pausa. Siempre es así, ¿no? En esto de las grandes sagas. Hasta que llegamos al 2018, que es el año pasado, que se cumplían 40 años de La Noche de Halloween. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer otra película de evento, ¿no? Y volvieron a contratar a Jamie Lee Curtis y de nuevo la película fue un taquillazo. Porque con 10 millones de dólares que les costó, recaudaron 200, pues si mi matemática no me falla, que puede ser porque soy bastante malo, creo que es un beneficio de un 200%, una cosa así. Si no es, pero bueno, para que os hagáis una idea. Fue brutal, ¿no? Y de hecho, ahora mismo acaban de acabar la siguiente secuela, van a descansar un mes y ruedan la tercera secuela, o sea, de 2018, para que veáis cómo de engrasada está la máquina, ¿no? Y es que Michael Myers pues tiene esta facilidad o esta, no sé cómo llamarlo, flexibilidad de ser un personaje tan aparentemente sencillo, pero con diferentes cambios puede dar películas muy diferentes, ¿no? Como Godzilla o como James Bond, que son grandes sagas del cine de terror, de cine fantástico, pero que vas viendo cómo se van adaptando las tendencias a las modas, ¿no? Y van cambiando, ¿no? Es muy interesante hacer una retrospectiva de verte todas las películas seguidas y viendo cómo se va evolucionando todo esto, ¿no? Bueno, pues esto es el recorrido que tenía preparado por La Noche de Halloween. Espero que no se os haya hecho muy pesado, he intentado pisar un poquito el acelerador. Todo esto que os he explicado está mucho más desarrollado en el libro que veis ahí, con más de 40 entrevistas, incluida por ejemplo aquí el amigo John Carpenter, sobre el libro, desarrollando todos los proyectos de todas las secuelas que hay, la influencia que tuvo en diferentes otras producciones, los diferentes altibajos que iban cambiando, los proyectos desechados, la influencia de Michael Myers en los cómics, en los videojuegos, y todo eso es un poco Noches de Halloween y pues, sale un poco de autobombo, ¿no? Y está nominado a los premios Ignotus, que es el mejor ensayo nacional, ¿no? Pues, yo creo que no está nada mal, ¿no? Como mención por lo menos. Y bueno, ahora vamos a dar un giro de tuerca total y vamos a otro mundo también de espiritual, por decirlo de alguna manera, que es el mundo de los fantasmas, ¿no? Un mundo más distendido, quizás todos nos podemos sentir un poquito más cómodos en esto de las comedias sobrenaturales. Vale, realmente el mundo de cazafantasmas, aunque todos recordamos la película de Iván Reitman del 84 y la secuela, la retrospectiva, por decirlo de alguna manera, del mundo cinematográfico de series, de las empresas de cacerías paranormales, ortoplásmicas, tiene casi ya 100 años.
Hay películas como El Castillo Maldito, Una noche de miedo, Ghostbusters, un corto de Phil Lamb, o Ghost Chasers, otro corto, o por ejemplo, Disney, que es Lonesome Ghost, que es muy significativo porque en ese corto de dibujos animados de 1937, Goofy, Mickey y Donald ya tienen su empresa de cazadores de fantasmas, están en su oficina ahí, aburridos, porque imaginaos, cazar fantasmas es una cosa que tenga mucho estilo comercial, pero están ahí aburridos y deciden una llamada para ir a un castillo a eliminar los fantasmas que hay allí, ¿no? Realmente todo es una broma de unos fantasmas que les enseñan a decir, venid aquí, que vamos a gastar una buena, ¿no? Llegan allí los protagonistas estos animados y tienen como sus armas, una escopeta o un cazamariposas, ¿no? Es un poco obtuso para cazar fantasmas, pues coger algo tangible para coger un espíritu, pero bueno, pero que debe ser el rollo de ir equipados a una visión espectral, coger las llamadas telefónicas como si fueran bomberos, algo así, detectives, que luego, imagino que ya se está sonando de algo, Peter Venkman y todo esto, ¿no? Bueno, pues teníamos esta filmografía ya de los años 30, 40, 50, de las cacerías ectoplásmicas. ¿Qué pasa? Que llegamos a 1975 y estas producciones que hemos hablado ahora, Una noche de miedo, Castillo Maldito, se fundamentaban en que los actores cómicos de turno, como la premisa es muy fácil de escribir, si os acordáis de Scooby-Doo, por ejemplo, llegaban a un castillo, un cementerio o lo que fuese, encantados, se encontraban con los fantasmas y salían huyendo, ¿no? Y la gracia estaba en ver a los personajes huyendo despavoridos, ¿no? Los fantasmas persiguiéndolos por ahí, ¿no? Pues en 1975 llega una serie de Filmation, de imagen real, en que 3 personajes hacen esto mismo, son cazafantasmas tal cual, de hecho la serie se llama Ghostbusters, y se ocupan de eso. En su agencia les dan un aviso y tienen que ir a determinado sitio a eliminar a los fantasmas de turno. Ya sea Drácula o Frankenstein, grandes iconos de cine de terror, ¿no? He traído un pequeño clip de 1 minuto, no sé si todos conocéis esta serie, pero ¿no? A mí me hace mucha gracia, vais a ver que los valores de producción son muy pequeñitos, una serie muy baratita, pero es que no tiene, vamos, es la leche. Vamos a verlo un poquito. Es un minutito, solo el título de crédito. Como veis es brutal, es un gorila y 2 detectives que se encargan, pues eso, de ir enfrentándose a todas las entidades que se van encontrando a bordo de un coche blanco con el logo de cazafantasmas, de Ghostbusters. Es brutal, ¿eh? La canción no tiene desperdicio. Fijaos el juego tan ingenioso de que es él el que se llama Kong y no el mono, ¿eh? Imagino que para la mayoría de vosotros es obvio que el gorila no es un gorila, es un tipo disfrazado. Es Bob Barr, ¿no? el famoso coleccionista de cine. Pero para algunos espectadores de la época no era tan evidente porque Bob Barr dice, en el libro lo cuenta, que todavía sigue recibiendo correspondencia de gente que se pensaba que era real, ¿no? Dice, oye, que bien entrenado que tenías al mono, ¿no? Pues sale en el crédito, sale Tracy entrenado con Bob Barr, ¿no? Que bien entrenado que lo tenía, que hacía lo que quería más, el tío no se callaba, no mantenía el misterio, un poco la ingenuidad de la televisión de entonces. ¿Veis? Es tan bueno que yo voy a ponerlo otra vez. Vale. ¿Qué pasa? Desde esta filmografía espectral se empapa esta persona de aquí. ¿Quién es este? ¿Quién ha dicho por ahí? Dan Aykroyd, efectivamente. Dan Aykroyd era un chico esponja, se aglutinaba todo lo que recibía, pero es que además una característica muy particular que tenía esta persona, él y toda su familia, es que eran fervientes, o son fervientes creyentes en el mundo de lo paranormal. Sin ir más lejos, su padre recientemente, hace 5 o 7 años, no recuerdo bien, ha sacado un compendio sobre fantasmas, ¿no? Sobre la historia de los fantasmas. Entonces, Dan Aykroyd se crea en este caldo de cultivo en el que toda su familia ha tenido encuentros con lo paranormal y a la vez ha ido absorbiendo esas tendencias televisivas y cinematográficas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando llega a los 80 y Dan Aykroyd se transforma ya, se convierte en un icono del cine, no solo del cine fantástico, del cine, con, por ejemplo, Relojes todo ritmo, ahí estaba él en su cabeza diciendo, es que hace mucho tiempo que no se hace una película de corte fantástico, una comedia
que hable sobre los cazafantasmas, ¿no? Eso que yo veía de pequeño, que una especie de empresa que se enfrentase a los espectros, ¿no? Y además él quería hacerlo como si fueran pues una especie de fontaneros o bomberos que estuvieran ya habituados a ver los fantasmas y que no supusieran ningún efecto de maravilla ni de terror, ¿no? Sino que fuera ya algo ya aburrido. De hecho, en la peli, si la veis, la del 84, llega un momento que están ahí con los cigarrillos ya colgando, ya están en sudoroso y dice, venga, va, como si fuera aquello, como si cada fantasma fuera de desembozar cañerías, ¿no? Como si fuera lo más corriente del mundo. Bueno, pues Dan Aykroyd dice, pues voy a hacer un guión que recoja todo eso, lo que a mí siempre me ha gustado, dándole hincapié a ese factor comercial de la empresa de Cazafantasmas. Elabora un guión y se lo presenta a Ivan Reitman. Aunque al principio era un poco demasiado fantasioso, porque los cazafantasmas viajaban a través de las dimensiones, todo esto, el coche que tenían era capaz de materializarse, se volvía invisible. Se lo presenta a Ivan Reitman y aunque en un primer momento, ya digo, no le hace mucha gracia, aquí te ha sido un poco de la olla, aquí hay demasiado elemento fantástico, esto tenemos que simplificarlo, tenemos que mostrar la génesis de los cazafantasmas, porque en el guión original de Dan Aykroyd la película empezaba como empieza los títulos de la serie de dibujos que veremos ahora después. Se abren las puertas del red de bomberos y sale el coche de los cazafantasmas y se van ya a cazafantasmas, no sabe ni cómo se forma ni nada. Y Ivan Reitman dijo, no, tenemos que describir bien cómo se forma este equipo, tenemos que darle una dosis de realidad, o sea que si este elemento ya es muy fantástico, de cazar fantasmas, todo lo demás que envuelve a la premisa tiene que ser súper realista, ¿no? Dice, y además, si quieres que lo llevemos a cabo, me gustaría que trabajases con Harold Ramis. Harold Ramis es un artista, un actor, guionista que había trabajado con Ivan Reitman anteriormente, por ejemplo, muy recientemente entonces, en el 83, en El pelotón chiflado, que compartía película con Bill Murray. Y Ivan Reitman sabía el potencial que tenía este hombre, especialmente en los diálogos, que fueran súper chispeantes, ¿no? Harold Ramis. Dan Aykroyd accedió a colaborar con él, juntos empezaron a pulir el guión, a darle ya la fase final por la que todos lo conocemos, y además contaron, por supuesto, con Bill Murray, ¿no? Que gran parte de la peli, por si no lo sabéis, o gran parte de los diálogos de Bill Murray de la peli son improvisados. Era lo que se le ocurría a Bill Murray, con esa espontaneidad que tiene, que sigue teniendo, y se quedaba grabado en la peli, ¿no? Probaban diferentes tomas, pero lo que más rimbombante o estrafalario o más fresco que sonaba era lo que se quedaba, pero ya digo, gran parte improvisado. Pues esos cuatro factores alineados, en perfecta armonía, pues dieron como resultado una de las películas más influyentes, más recordadas, más queridas, no sé cuántos adjetivos más decir, que es Los cazafantasmas, ¿no? La película de 1984 que barrió taquilla. Todavía la gente hoy se sigue disfrazando, la canción de Ray Parker suena por todas partes y enseguida nos recordamos de los cazafantasmas, ¿no? Un icono de terror ya pues incombustible. Con personajes pues, ya como Moquete, Fantasma de la Biblioteca, Gozer, Step Puff. Pues ¿qué pasa después? Estamos en el 84, ¿vale? La empresa de Filmation, que era la empresa esa que os he puesto antes el principio del coche con el mono y todo esto, se dedicaban especialmente en ese momento a hacer series de animación. Dice, bueno, pues vamos a hacer nuestra serie de animación de los Ghostbusters. De hecho, os suelto aquí una de esto. Tuvieron que llegar a un acuerdo comercial los de Ivan Reitman con los de Filmation para que la película se pudiese llamar Ghostbusters. Tuvieron que soltarle pasta a Filmation para poder usar el nombre. Pero bueno, ellos siguen teniendo los derechos para hacer series de animación, ¿no? Para televisión. Dijeron, bueno, no hay ningún problema, vamos a hacer nuestra serie de Ghostbusters como si fuera una secuela de la serie que os he puesto, de imagen real, ¿vale? Estos son los hijos de los dos tipos que hemos visto antes. El gorila sigue siendo el mismo, sigue siendo Tracy, ¿vale? Claro, no sé si muchos recordáis esta serie, tenía un villano también espectacular, que era Premier Malvado, no sé si os acordáis, que a veces también para putear a los cazafantasmas los llamaba y les daba avisos falsos, ¿no? Para que veáis el potencial del villano que tenía, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Estamos en el 86. Ivan Reitman y su compañía y Sony dicen, bueno, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, estos tipos que estaban en el olvido, que ya los bases ya no sabían por dónde tirar, hacemos nuestra peli y ahora se quieren aprovechar ellos del éxito de Cazafantasmas. No, esto no puede quedar así. Vamos a hacer nuestra propia serie de dibujos y para diferenciarla se va a llamar Los auténticos Cazafantasmas, ¿vale? Entonces, en el 86 tiene la peculiaridad de que se estrenan dos series de televisión con el título de Ghostbusters, que eran rivales entre ellas, ¿no? Está la secuela de la película de Ivan Reitman, de Dan Aykroyd, como veis los personajes ligeramente cambiados, y se produce una especie de guerra de dibujos animados, ¿no? Por entonces, entre los Real, los auténticos cazafantasmas, y los Ghostbusters de Filmation. Esto es una portada de la revista Serial Geek de Inglaterra que muestra esa pugna que había entonces en el 86.
La batalla la ganaron los auténticos cazafantasmas, estuvieron 7 años en antena, 140 episodios, y muchos de los infantes de Estados Unidos especialmente, aunque aquí también pegó fuerte en Canal No, porque teníamos un doblaje espectacular de la serie, muchos de los infantes de entonces de Estados Unidos se pensaban que lo primero que había de cazafantasmas era la serie de dibujos. La serie de dibujos es muy ingeniosa, contaban con Michael Straczynski, de Babylon 5, a los mandos, y tiene guiones súper desarrollados, una especie de trama continua que de vez en cuando van apareciendo personajes recurrentes, juega con los mitos de Lovecraft, con todo lo que se les ocurría, lo plasmaban, y además de una manera formidable. Además, hay un capítulo que tienen que ir a Hollywood a asesorar a unos que van a hacer la película de los cazafantasmas, y luego acaban viendo los personajes de dibujos la película de imagen real en el cine, que salen un par de fotogramas de imagen real. Es una especie de contradicción que llevó a algunos niños a pensar que la película se había hecho a raíz de la serie de dibujos animados, ¿no? Y de hecho fue tal en la influencia, el impacto que tuvo la peli, que cuando hicieron Cazafantasmas 2, 5 años después, como digo, era tan la popularidad que había alcanzado la serie de animación que algunos elementos de la película se vieron contaminados, por decirlo de alguna manera, de la serie de animación. Janine, si os acordáis, el personaje de Cazafantasmas 2, esa es la imagen de Cazafantasmas 2, no se parece en nada a la imagen de ella de Cazafantasmas 1, porque los Cazafantasmas tenían el pelo negro, corto, pero en la serie de animación había alcanzado este aspecto ya. Y dice, bueno, pues entonces tenemos que hacer una cosa parecida, para que los niños tampoco se sientan muy perdidos, ¿no? Para que veáis el cambio radical del personaje. Pero es aún más que Moquete, que es el fantasma venía moqueado y todo esto, de la primera película, en la serie de animación fue brutal el éxito que alcanzó. De hecho, la serie llegó a un punto que dejó de llamarse Los Auténticos Cazafantasmas y se llamaba Moquete y Los Auténticos Cazafantasmas, para que veáis el alcance que tuvo el personaje, ¿no? ¿Y eso en qué se traslada en Cazafantasmas 2? Que tenemos una trama incoherente en la película, que aparece Moquete por ahí en el retén, Luis Turi, el contable, lo quiere cazar, llega un momento que lo recogen en el autobús, pero dice, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, Moquete recoge a Luis Turi en el autobús, se lo lleva ahí al museo, al final, no sé si os acordáis de la peli. No tiene mucho sentido, pero era, ya digo, heredera del éxito que tenía el personaje de dibujos animados. La animación, ya digo, es uno de las tendencias o de las vías que los cazafantasmas más han explorado. En el 97 nos llegó los Extreme Ghostbusters, el regreso de los cazafantasmas, que es una secuela a su vez de los auténticos cazafantasmas. De hecho, a mí me gusta mucho, en los últimos 2 capítulos aparecen los personajes de los auténticos cazafantasmas, aunque ese chico, el rubio de Tupe, los otros 3 ya envejecidos. No le tienen los trajes, tienen problemas para ponerse, todo no está claro, ¿eh? No tienen los trajes muy bien, y me gusta cómo juegan con todo eso. Aparte, incluso algunos villanos de la serie clásica, de la serie de los auténticos cazafantasmas, aparecen de nuevo en esta serie. Y luego ya, en el 97, llegamos al 2016, a este hombre, ¿no? Paul Feig, que es uno de los directores de la comedia estadounidense pues más en boga, ¿no? Películas como Espías, por ejemplo. Y aunque él en principio no quería ocuparse, porque sabía la responsabilidad que era de hacer una nueva película de los cazafantasmas, al final les convence de alguna manera o suelta la idea de hacer una nueva película de los cazafantasmas que no tenga continuidad con las anteriores, que sea una nueva versión, ¿no? No sé si llamarlo remake exactamente, porque no es exactamente eso, pero con las chicas con las actrices con las que él había trabajado y se sentía más cómodo, ¿no? La película se lleva a cabo, muchos la recordáis, porque es una de las películas más, no sé cómo definirlo, más exponenciales o que mejor pueden exponer esa furia que se esconde en los internautas, ese odio, ese rencor que puede haber ahí, porque soltaron bits de la peli, vamos, fue una cosa exagerada que obligaron a una de las actrices incluso a abandonar las redes sociales por los ataques que estaban sufriendo, ¿no? Fue entonces el tráiler más odiado de internet, el que más de esto tenía en YouTube, el que menos me gusta tenía. Yo no estoy totalmente de acuerdo, a mí la película me gusta bastante y la verdad es que cada vez que la veo me gusta más, lo siento, si a uno no le gusta, pero me parece que el humor que se gasta, que es un poco rollo Futurama, la serie de animación, está bastante bien. Ya digo, sí que es verdad que tiene muchos chistes, algunos no funcionan muy bien, pero por otro lado me parece que la química entre las actrices es brutal y el papel que hace Kristen Wiig, la protagonista de aquí de la derecha, es sensacional. Y bueno, eso es el recorrido que, aunque voy a postillar, que se está haciendo ahora, se acaba de rodar la semana pasada, Cazafantasmas 3, ¿vale? La ha rodado el hijo de Van Rayman, de Son Rayman, y la están acabando ahora.
Pero bueno, ese es a grandes rasgos el recorrido que va a contener, o que contiene ya, porque el libro está a punto de entrar en imprenta, Aquí vas a llamar, la historia de los fantasmas, ¿no? Que para mí es muy interesante, muy importante, muy memorable estar aquí en el Fantastics, porque en el 2015 hicimos la presentación de la primera edición de Aquí vas a llamar. Esta nueva edición que estamos presentando aquí ahora, de Mano de Regid, contiene todo lo que tenía la edición anterior, y como digo, se cierra una especie de círculo al estar aquí en Fantastics anunciándonos la próxima edición. Tiene entrevistas exclusivas, creo que serán 50 y pico entrevistas, bueno, ahora serán 60 con la nueva edición. Entrevistas a Dan Aykroyd, a Ivan Reitman, a Bob Barnes, a Tracy, y además esta nueva edición, como se añade un capítulo dedicado exclusivamente a la película de las chicas de los fantasmas, pues tiene una entrevista súper extensa con Paul Feig, el director, con Katie Dippold, que es la guionista, Jefferson Sage, el diseñador de producción, Theodore Shapiro, que es el compositor de la peli, y además cuenta con un prólogo de Violet Steele Ramis, que es la hija de Harold Ramis, que ella además ha sacado un libro que es Ghostbusters Daughter, la hija del cazafantasmas, o la hija de un cazafantasmas, en el que cuenta de manera muy íntima la relación que le unía con su padre, ¿no? Y cómo ella vivió el éxito que estaba teniendo Harold Ramis con los cazafantasmas, bueno, y con toda su filmografía, ¿no? Pues nada, eso es lo que contiene Aquí vas a llamar, y aquí concluye pues, los dos viajes que había preparado por las dos franquicias. Creo que ya hemos llegado, espero que no se os haya hecho muy pesado, he intentado acelerar, pero como siempre venía y empezó a echar nada, así que lo siento. Gracias a todos y nada.